Programas Educación Ambiental EMASESA, Itinerario Didáctico Sendero Interpretativo Ribera de Huelva. Bueno, hemos cogido una pequeña muestra de agua del río y hemos hecho la simulación de un muestreo, porque para saber la calidad del agua se hacen estudios ecológicos de río. Entonces, cuando nos acercamos a un río, lo primero que hay que observar es su color, si tiene espumita por encima, porque eso nos daría la sensación de que pudiese haber algún vertido dentro del río. El río Ribera del Huelva tiene mucha gran diversidad de vegetación y fauna, pasa por entornos muy naturales, por lo tanto tiene una gran calidad del agua. Pero como nosotros venimos de una formación científica, siempre nos gusta demostraros que lo que estamos diciendo es verdad. El primer análisis que vamos a hacer es el pH. El pH del agua es importante porque no interesa que sean aguas muy ácidas ni muy básicas, porque dañarían tanto el ecosistema como nuestro organismo. El río Ribera de Huelva pasa por un entorno de roca ácida, por lo tanto su pH estará entre 0 y 7, que es el pH ácido, como por ejemplo el limón. El limón o el vinagre que tenemos en casa son líquidos ácidos. Y de 7 a 14 sería básico. Una sustancia básica que tenemos en casa es, por ejemplo, la lejía a los detergentes. ¿Qué es lo ideal? Pues que el pH esté en torno de 6 a 8. Sería un pH ideal para tanto consumir ese agua como para que haya una diversidad y sepamos que está libre de contaminación. Por ejemplo, si hubiese una industria de limpieza cerca y echaran detergente en el río, tendríamos un pH muy alto. Nosotros vamos a suponer que nuestro pH está entre 6 y 7 porque pasa por roca ácida. Estas son unas tiras indicadoras que tienen un reactivo que apenas esté en contacto con el agua empieza a cambiar de color. Esperamos unos segundos y con el marcador, con la escala, comparamos para ver qué pH tiene nuestro agua. Es muy sencillo, yo introduzco. Si observáis, a la vez que esperamos en el pH, esta agua directamente sacada del río tiene, aunque estemos en verano, que su cauce es reducido, sigue siendo un agua muy transparente, tiene muy poca turbidez y eso también es indicativo de que es una buena agua, una calidad, de que el cauce del río está bien. Bueno, vamos a ver cómo ha ido cambiando de color la tira de pH. Si observáis, la franja de abajo que se ha tornado de naranja a un poquito marroncito. Estaríamos en torno a un pH 6,5. Por lo tanto, como está dentro de su margen, sabemos que este río por ahora no tiene ningún impacto en él y que es un agua de gran calidad, muy cercana a la neutralidad, que sería el 7. Otro de los análisis que vamos a hacer va a ser de la conductividad y la temperatura. Este aparato es un conductímetro que tiene un electrodo. La conductividad es la capacidad que tiene el agua para dejar pasar la corriente eléctrica. Cuanto mayor cantidad de sales tiene un agua, mayor conductividad. Tiene peor sabor y es de peor calidad. Sabemos que este río es de aguas blandas, quiere decir que no va a tener muy pocas sales minerales, muy baja conductividad y va a ser de gran calidad. ¿Cuál es el agua que tiene más conductividad? Evidentemente la del mar, con 50.000 microsiemens, que microsiemens es la unidad en la que se mide la conductividad. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que esté en torno a 2.500 microsiemens. Vamos a ver qué conductividad tiene el río Ribera del Huelva y su temperatura. Como lo hemos cogido en un entorno sin árboles, sin vegetación de ribera, la temperatura va a ser alta. De ahí también la importancia de esa vegetación de ribera. Llenamos la cubeta, introducimos el electrodo y esperamos hasta que se estabilice el dato. Observamos que la temperatura es de 27,6, es una temperatura alta para ser un río, pero tenemos que recordar que no tenía vegetación, donde tenemos el punto de recogida de agua y que estamos ya en un cauce bajo, de manera que uniendo a que es verano, no tiene sombra, es decir, tiene menos láminas de agua y que es un cauce bajo que va el agua muchísimo más lenta, pues su temperatura tiende a aumentar. Y luego, pero fijaros, tenemos 237 microsiemens, de 2.500 a 237, es un río de agua blanda, con pocas sales minerales. No va a atascar las tuberías ni los electrodomésticos, es mucho más beneficiosa para el cuerpo y de ahí también que sea bastante transparente. Pero aparte de los análisis físico-químicos que se le hacen a un río, los estudios ecológicos para saber si ese río está bien y está conservado,
pasan por las comunidades biológicas y de las más importantes es lo que llamamos macroinvertebrados, es decir, invertebrados que podemos observar a simple vista. Ya sabéis vosotros, que lo habéis estudiado en ciencias naturales, que los invertebrados son los animales que no tienen esqueleto interno. Pueden tenerlo externo, pero no interno. Y dentro de ahí encontramos muchas familias. Tenemos anélidos, que son los gusanos, tenemos insectos que tienen 6 patas, los arácnidos 8, tenemos crustáceos y moluscos, que son todas las conchas, las caracolas, los mejillones. Pues de todo eso vamos a tener también en río. También hay mejillones de río, también vamos a tener cangrejos de río y por supuesto los peces. Pero ya eso sería vertebrados. En los macroinvertebrados se le da una puntuación a cada especie o familia de invertebrados, de manera que sumamos las puntuaciones y tenemos cómo está el estudio ecológico de un río, cómo está un río. Por ejemplo, las larvas de los mosquitos tienen una puntuación muy baja y las sanguijuelas también tienen 0 puntos. Sin embargo, otros animales son bioindicadores de buen estado del río y esos son los que nos interesa saber si están en nuestro río Ribera del Huelva. Si nos asomamos aquí, hemos conseguido tener mucha cantidad de animales. Mirad, los macroinvertebrados funcionan como un colegio, son como una comunidad. Lo mismo que es diferente las plantas del colegio o lo que se da en primero de primaria, de quinto, cada animal, cada invertebrado tiene una función en el ecosistema. Algunos filtradores, como pueden ser los moluscos, aquí tengo una caracola, se encargan de filtrar el agua. Algunos van a ser depredadores, es decir, se alimentan de otros animales más pequeñitos. Y ese ejemplo son las larvas de libélula o de caballito del diablo. Vamos a intentar cogerla con mucho cuidado porque al ser depredadora es bastante agresiva. Esto concretamente es una larva de caballito del diablo. Se diferencia de las de libélula en adulto porque las alas las pone en vertical en lugar de horizontal, ¿vale? Entonces es un animal. Esto cuando es adulto ya será alado, ¿vale? En los ríos vamos a encontrar invertebrados que directamente son adultos o las larvas cuyos adultos son terrestres y todos nos van a indicar la salud de nuestro río. Bueno, pues ya tenemos los depredadores. Tenemos aquí un adulto, un escarabajo que se mueve a gran velocidad también, un tipo de insecto. Perfecto. Y luego hemos encontrado un anélido, en concreto una sanguijuela, que es complicado de coger. Aquí está, que da muchísimas vueltas. Vamos a ver si la podemos enchufar a cámara. Y que, bueno, hay muchas leyendas urbanas sobre las sanguijuelas, pero las nuestras son de pequeño tamaño y no hacen, o sea, no nos van a chupar. A los peces sí, se me ha vuelto a caer. Ah, no, a los peces sí les quita un poquito, pero a nosotros que somos de mayor tamaño no nos van a quitar mucha cantidad de sangre. ¿Veis? Es un anélido. Los anélidos son gusanos anillados. Este se ve difícil y luego se adhiere sobre todo con la boca a la parte de la roca. ¿Ves? Que ya se está empezando a adherir un poquito a mi piel y notará que si soy comestible, pues a lo mejor le gusta un poquito. No, no le gusta mucho. Y empieza a chupar la sangre. Tener mucha sanguijuela en un río tiene 0 puntos, es indicativo de que el agua está estancada, de que está poco oxigenada. Por lo tanto, por eso le dan 0 puntos. Pero sí son fundamentales porque también sirven de alimento a otros animales. Tenemos descomponedores, por ejemplo, que toda esa materia orgánica que cae al fondo la descomponen y vuelve a su ciclo. Tenemos trituradores de las hojas que caen de la vegetación de ribera y todos esos animales a su vez son alimentos de otros mayores, como son reptiles, anfibios, aves, peces, de manera que se completa el ecosistema y son los que generan esa materia y esas comunidades tan complejas, pero que nos dicen cómo están nuestros ríos. Como estamos en verano, hemos encontrado también, voy a dejar ya la sanguijuela en su sitio, hemos encontrado también un montón de larvitas o de pececitos más chiquititos y más grandes, porque ahora mismo pues están creciendo y están eclosionando los huevos de los peces de agua dulce y hemos encontrado un montón de peces. De manera que tenemos una representación de casi todos los grupos de invertebrados, algunos de mucha calidad. Las libélulas siempre van a ser un indicativo. Y
Lo más curioso es que hemos encontrado un crustáceo, no un cangrejo, de manera que así completamos todos los grupos de invertebrados. Tiene bastante diversidad el río Ribera de Huelva y ahora mismo pues son los animales típicos de la estación de verano y que aunque algunos no tengan mucha calidad, otros sí tienen mucha puntuación. Tenemos aquí un pequeño camarón nerviosillo que no le gusta mucho que lo coja. Entonces, salta mucho, ¿ves? Y no se deja mucho coger, pero para que veáis la gran diversidad que podemos encontrar. Si yo tengo que saber cómo está un río, tengo que verlos a ellos. Es la comunidad más importante. No se miran los peces, sino se miran los invertebrados. Y también se miran los macrófitos, que son las algas y las plantas, que eso ya es más difícil de muestrear y que también son indicativos de cómo está nuestro... Programas de educación ambiental Emasesa Online, tu empresa pública del agua. Conoce nuestro portal web Educación Sostenible www.educacionsostenible.emasesa.com.